En mi caso, no sé si esto se refiere a una reforma, no sé si esto se refiere al nuevo Código Penal, no sé a qué se refiere. En todo caso, cuando llegue aquí al conocimiento del Ejecutivo y tengamos conocimiento de qué están hablando, nosotros nos vamos a pronunciar. Creo que lo que Honduras es hoy frente a lo que ha sido los últimos 10, 15 años no tiene comparación. Así es de que cualquier aporte para mejorar nuestro sistema de impartición de justicia es bienvenido y que podamos ver también todas las experiencias de otros países. Hoy, por ejemplo, en una graduación de la ATIC les decía, porque todos los que hablaron mencionaban cómo Honduras era antes y cómo ha avanzado. Les digo, aparte de avanzar, tenemos que empezar a ver algo como lo siguiente. Si Honduras va a tener puertos, aeropuertos, va a tener carreteras, va a tener un nuevo sistema aduanero, tenemos que prepararnos para que así como nos va a viabilizar el comercio eso, puede ser también que los criminales lo quieran utilizar. El uso de mucha tecnología. Entonces tenemos que irnos adelantando y para eso no hemos tenido experiencias en Honduras, hay que ir a buscar a otro lado. Así es de que también estamos revisando eso con el Ministerio Público y los otros operadores de justicia. Solo para que no se malinterprete como si la gente solo escuchó rápidamente. No es que usted le escribió las cosas a Salvador Narrala, es que usted escribió lo que él dijo para preguntar. Así es. Ok. ¿Usted me quiere trabajar? Mire, yo creo que hay una consistencia en lo que ha dicho la oposición y particularmente el ciudadano Narrala. La vez pasada ustedes mismos me preguntaron ante lo que él había expresado, que iba a cerrar las cárceles de La Tolva y entiendo y el Pozo número 1. Eso es consistente con lo que usted acaba de mencionar, de que no deberían de crearse más cárceles si la seguridad está bien. Pues obviamente no ha estado bien. Yo no sé en qué país podría estar viviendo alguien para pensar de que aquí la seguridad ha estado bien. No, los mismos que le acompañan a este candidato son responsables de las desgracias que hoy estamos viviendo. Aquí caían las avionetas como enjambres de zancudos. Y eso también trajo mucha muerte y dolor, el paso del tráfico de drogas. Aquí fue público, y ustedes lo conocieron, reuniones y la intención pública también de un expresidente de llegar a acuerdos con las maras. Miren en El Salvador, ahora están persiguiendo esa situación. Pero aquí también, los que ahora hablan de estas cosas, antes no decían nada. ¿Y por qué si tenían un micrófono permanentemente todo el tiempo o acceso por la posición que ocupaban, sea en el sector privado o público, nunca dijeron nada de la gran tragedia en el tema de violencia del país, a raíz de no tener condiciones de seguridad? Son los mismos que dijeron que van a regresar los militares a los cuarteles y a los escritorios. Son los mismos que han dicho que son amigos de las maras. Entonces el pueblo hondureño tiene que tomar una decisión en el tema electoral. Nosotros asumimos lo que dijimos desde el inicio y lo que hemos venido haciendo. Número 1, dijimos que íbamos a ir de frente contra todo tipo de impunidad, lucha contra la corrupción, de frente, y también que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Yo no sé si alguien quiere obviar lo que ha ocurrido en los centros penales en Honduras. Ha sido una fiesta 24 horas todos los días del año, pero fiesta también que les ha permitido delinquir desde los centros penales. Por eso hemos decidido construir las nuevas 2 cárceles y viene otra, y viene la otra, porque solo así, bajo un nuevo esquema carcelario, donde tengamos realmente aislado al delincuente que ha venido atentando desde las cárceles, lo siga haciendo contra los hondureños. ¿Cómo me van a explicar a mí que no hay que construir otro tipo de cárceles si tienen en los centros penales, han tenido entierros no solamente de droga, de licor,
sino también de armas. Más adelante se van a dar cuenta ustedes todo lo que se venía planificando desde ahí. Y cómo es que desde las cárceles pedían este tipo de proyectiles granaderos y este tipo de proyectiles para fusiles de francotiradores. Yo realmente no sé en qué país puede vivir alguien que esté obviando que el problema de seguridad nos llevó a ser el país más violento en la faz de la tierra. Por eso yo dije en mi campaña que yo iba a hacer lo que tenía que hacer. No dije qué cosas, porque probablemente no me hubieran dejado llegar. Pero hoy estamos haciendo lo que tenemos que hacer y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer para defender al pueblo hondureño. Yo por política no les voy a decir cualquier cosa. Yo trato de ser siempre consistente en lo que yo creo. Y creo que este ciudadano, candidato presidencial, es consistente en lo que él cree. Y eso hay que reconocérselo. Nada más que cree algo diferente como solución al tema de la inseguridad a lo que nosotros planteamos. Somos diametralmente opuestos. Primero, yo siempre dije que los militares tenían que ser parte esencial de recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras. Ellos han dicho que los militares los quieren en los cuarteles y en los escritorios. Dos, han dicho que van a cerrar las 2 cárceles nuevas. Yo digo que voy a abrir otras 2 más. Las que vamos a cerrar son las cárceles viejas, como va a ocurrir con el Centro Penal de San Pedro Sula. Que por mucho que estoy queriendo acelerar eso, tenemos que ir con cuidado porque hay que ver qué es lo que han metido ahí. Imagínense en Támara lo que se ha descubierto. No podemos ser irresponsables y meter los bulldozers y darle vuelta a todas las paredes para edificar algo habiendo esas cosas ahí enterradas, o inclusive en las esquinas de las paredes, en las canaletas. No tienen idea todo lo que han colocado ahí. 3 meses sin descanso la policía militar allá en los módulos de la Salvatrucha y de la 18 de San Pedro Sula, documentando con videos, con fotos, en la medida que van avanzando. No podemos ser irresponsables. En ese sentido también hay otra diferencia, y es la actitud de enfrentar el crimen. Yo creo que el que es criminal hay que tratarlo como tal. No significa que estando en la cárcel algunos de ellos no puedan enmendar su conducta, pero el antecedente es que hay que tenerlo aislado. Y el que pueda reformarse, pues entonces démosles espacio, pero no demos por sentado que se va a reformar. Trabajemos para reinsertarlo a la sociedad. Aquí, pueblo hondureño, desde la campaña anterior hay 2 tesis sobre cómo enfrentar la inseguridad. Los que ahora están en la alianza de oposición han tenido una tesis y nosotros hemos tenido la otra. Usted escoja, pueblo hondureño, lo que usted cree que es mejor para Honduras, para usted que me está viendo y escuchando. Y así es la democracia. Me alegra que ahora solo el color pastel pueda hacer la diferencia, pero gracias, Julito, por la pregunta, porque vale la pena. Es un tema muy sensible para los hondureños. Luego, sí he recibido de Fuerzas Vivas de Atlántida, no solo de La Ceiba, la solicitud de implementar en el departamento de Atlántida el mismo plan de desarme que se ha implementado en Colón. Quiero ser claro, no es una decisión tomada de parte de nosotros. Solo quiero confirmar ante la pregunta de Julio Maldonado que sí han habido sectores del departamento de Atlántida que lo han solicitado. Pero estamos revisando las reformas que están en el Congreso en este momento a la ley de portación de armas, y la primera recomendación que me ha hecho los equipos de seguridad y de inteligencia es que cuidadito y nosotros avalamos ciertas reformas que van en ese proyecto de ley. Hay que dividir en 2 grandes sectores esa reforma. Una que tiene que ver con la tenencia del ciudadano honrado, honesto. Creo que ahí se ha enfocado más el Congreso de acuerdo al dictamen.
Y lo otro es cómo prevenir que las armas sean utilizadas por el crimen organizado y por la delincuencia común. En eso no estamos de acuerdo. Y yo me he comunicado con el presidente Oliva y lo voy a volver a hacer a raíz de esta pregunta, porque no estamos de acuerdo en todo lo que conlleva esa reforma. Me parece que hay que verlo con sumo cuidado. Y le pido a los diputados que no les vayan a dar a tol con el dedo los criminales o vayan a llegar ahí lobos vestidos de oveja para ver cómo. Dirían allá en mi pueblo, los engatusan diciéndole que algo es bueno y de repente va a ser un desastre. Yo les pido respetuosamente a los diputados, paren esa reforma, permítannos darle los insumos porque si no la voy a vetar. No me quedaría otra opción. Pero viéndolo en el contexto de lo que piden los ciudadanos de Atlántida, yo creo que vale la pena sentarse con líderes de los diferentes sectores en Atlántida y escudriñar para ver si esa solución de Colón también puede ser una solución para Atlántida. Luego lo de los apagones, Julito, seguimos metiendo presión. Yo quiero que ustedes me ayuden. En el caso de Cortés, deberían de estarse instalando los transformadores. Entiendo que uno de ellos, porque mandé a hacer una operación así encubierta, sí se ha instalado. El otro todavía no. Y de igual manera, como decía en salud, si alguien en la ENE o en la empresa esta que está, o otros sectores relacionados con el sistema eléctrico, no siente en su conciencia la necesidad de atender bien al pueblo hondureño y de repente es mejor para otra cosa, que nos abandone, porque si no lo vamos a terminar sacando. Ahora, eso no me quita reconocer que es un enorme problema el que nos han heredado y arreglarlo va a causar situaciones traumáticas. No nos engañemos que esto se puede arreglar de un solo plumazo. Se descuidó por más de 20 años esto. Y tampoco descarto el interés de algunos empresarios de quedarse con ciertos temas del sistema eléctrico o peleándose entre ellos por ver quién se queda con X empresa, de las privadas que ya tienen contratos con el Estado. Ojo con eso. Si creen que no sabemos, ya estamos investigando eso, se los digo a estos empresarios. El que quiera dedicarse legítimamente, con un interés genuino de ganancia, pero también de respetar al pueblo hondureño, dando un servicio justo, no hay problema, que sea el sector privado también parte de la solución, pero aquí se acabó lo que hacían antes. Por eso hay que identificar bien si algunas de estas cosas no son generadas por estos mismos grupos de interés. Ya identificamos cómo se estaba promediando equivocadamente, pusimos también los parámetros claros y ahora se están regresando ciertos dineros. Pero esto hay que seguirlo haciendo todo el tiempo, estar ojo al Cristo, como se dice popularmente. Yo no puedo partir de que se trastocaron o no porque no he visto nada. O sea, aquí seamos responsables en el manejo del tema. Si ustedes quieren que yo dé un juicio, permítanme conocer en detalle qué es lo que está en juego. Y a mí me parece que toda aquella idea que venga para mejorar el sistema de justicia hay que tomarlo. Entonces yo me voy a referir a eso cuando tenga los elementos concretos del caso. Yo creo que es válido, muy válido en una democracia, la crítica, el cuestionamiento. Pero tiene que ser un cuestionamiento, a mi criterio, consistente. Pero yo no solamente, hoy porque miré unas columnas, pero también lo he visto y lo he escuchado en entrevistas de radio, de televisión, en eventos públicos. Gente que fue presidente, gente que fue fiscal, que fue diputado, que fue ministro de casi medio cargo del gabinete que Honduras ha tenido siempre. Y porque no hicieron lo que tenían que hacer en sus cargos, hoy Honduras ha enfrentado una de las más grandes tragedias de su historia. Permitieron el narcotráfico, permitieron que las maras se desbordaran. Y eso, perdónenme, pero nunca escuché cuando fueron diputados alzar la voz sobre ese tema. Nunca. Y si lo alzaron, que me lo digan. Y yo lo voy a reconocer. Fueron ministros de defensa, ministros del interior, cancilleres, y cuando fueron cancilleres, países amigos les dijeron, miren, aquí está esta información, ¿y qué hicieron con ella?
fueron presidentes otros. Igual se pusieron en el plano de que había que sentarse a llegar a acuerdos con las maras. ¿Por qué caían cuando estos personajes estaban en el mismo gobierno avionetas a granel aquí cargadas de droga, que todo el mundo sabe que esa droga es lo que más muertes ha producido en Honduras? ¿Dónde está la moralidad para hablar de eso? A eso me refiero yo, ser consistente. Porque si hizo algo en aquel momento, debería también de estar criticando lo que estamos haciendo. Y si lo critica, también, aunque no esté de acuerdo, es parte de la democracia, pero la valoración que el hondureño le dé, que ustedes los periodistas le den, porque al final dicen el columnista, el analista, y le ponen otros temas ahí rimbombantes, y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el pueblo hondureño no se da cuenta cuando están entrevistando y se acuerda de qué fue lo que hizo o dejó de hacer esa persona? Y ahora viene a opinar, ¿con qué altura? Más entonces que la mera crítica del momento electoral. En una democracia, para alguien fuera de la parte moral, puede ser válido. Yo no podría criticar algo que cuando yo estuve en mi posición nunca tan siquiera identifiqué como problema. Y si lo voy a criticar, diría, bueno, a pesar de que yo en el pasado no me pronuncié sobre tal cosa, ahora creo que esto debe ocurrir. Mire, hubo un director de un medio de comunicación que el otro día me mandó un pequeño video. Decía que conoció a un personaje que había declarado que jamás se iba a unir con otro en su partido por un tema de narcotráfico. Y después termina siendo del mismo equipo. No sé a quién se refería todavía, pero al final sí lo dijo. Me parece que aquí tenemos que empezar a ser francos todos. Pero en el momento electoral en el que estamos, repito, cualquiera puede decir cualquier cosa. Lo importante es que el pueblo hondureño valore qué consistencia tiene quien dice eso. Hay gente que ha pasado la mitad de su vida, casi toda, en diferentes cargos públicos. Bueno, ¿cuál fue la huella que dejó? Yo miro de los veteranos periodistas aquí que cubrieron la fuente parlamentaria. Eris, por ejemplo. Cuando ustedes me escuchaban criticar la administración del Congreso sobre aquella manera tan oscura de manejar los documentos públicos, en una conversación con ustedes tomé la decisión yo de usar el internet por primera vez, montar todas las mociones, los proyectos ahí para que se volviera transparente. Y me decían los empleados viejos del Congreso, ¿y qué va a pasar cuando el presidente de la República lo llame diciéndole que va a retirar mejor ese proyecto? Pues aquí se acabó eso. Lo hicimos en privado, sin andar haciendo alaraca, pero es la consistencia en términos de transparencia. Pero de todas maneras, Eddie, dice mi abuela Chayo que de todo hay en la viña del Señor. Hay gente que se plantea de una manera y en el fondo es de otra. O yo no sé si fue cobardía de no asumir la responsabilidad. Bueno, si estar en estos cargos y no tomar decisiones, por cobardía puede ser que alguien diga, no, yo solo quería pasarla. Yo no vine aquí a pasarla. Yo vine aquí a hacer las cosas que creo que es bueno para Honduras. Y el que no le guste, que nos haga también sus contrapropuestas, puede hacer que estemos equivocados. Pero es bien difícil pensar que puede tener razón alguien que ya estuvo en estos cargos y no hizo nada al respecto. Pero aún así, vamos a revisar a ver si tiene razón estos grandes analistas que ustedes tienen en los medios de comunicación. No todos, obviamente. Elio, en el tema de salud estoy en un proceso de investigación. Mire, algo está pasando, por ejemplo, en el Seguro Social, que no miro resultados que sí he visto en ciertos hospitales. Entonces, quiero terminar de identificar con claridad para tomar decisiones. Obviamente, ahí hay una junta interventora que sirve como junta directiva. No es una decisión del presidente, pero sí quiero, ya le pedí al ministro coordinador de gobierno, a quien tengo encargado de ese tema, que me haga una investigación al detalle para tomar decisiones. En el caso del Golfo, sí hablamos siempre del equilibrio militar en la zona. De Honduras se quejan que ahora nosotros tenemos casi el doble de un pie de fuerza, es decir, el número de efectivos, y porque hemos adquirido mucho equipo en términos
aéreos, más que todo en transporte aéreo, y helicópteros que pueden ser también artillados eventualmente, porque estamos repotenciando otra vez los F-5 y otros aviones, y lo que estamos comprando para la Fuerza Naval. Pero yo tengo los argumentos de sobra para defender frente a cualquiera que el tema de seguridad y defensa hay que tenerlo repotenciado siempre y trabajarlo todos los días, porque si no, Honduras puede volver a pasar lo que ha venido pasando este tiempo atrás. Cuando aquellos que hablan de la militarización de la seguridad, miren hoy lo que hace el gobierno de El Salvador, hacer uso de las fuerzas militares. Vayan a preguntarle a Nicaragua cómo trabajan policías y también Fuerza Armada. Miren lo que ha hecho Guatemala últimamente, hacer uso de su fuerza militar. Y aquí voy a decir algo que le dije una vez a varios militares, hace unos 5 o 6 años. ¿De qué va a servir tener unas Fuerzas Armadas impolutas en un país fallido? ¿De qué sirve ser miembro de unas Fuerzas Armadas cuando sus hijos van a caminar en este país y van a estar en medio de una guerra? Y no es para eso que están las Fuerzas Armadas. Yo sé que yo he tenido opositores adentro y fuera del país por eso, pero mire, hoy el tiempo nos da la razón. Vamos por el camino bueno. En ese sentido, sí nos vamos a reunir el próximo miércoles con los dos mandatarios de Nicaragua y también de El Salvador. Bueno, sobre el tema de derechos humanos, quiero reiterar que mi política como administración del Ejecutivo es de un irrespeto estricto a los derechos humanos de los hondureños y de cualquier otro ser humano en la faz de la tierra. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente en ello. Claro, existe mucha información a veces tendenciosa y existe información también a veces de hechos que no es fácil esclarecerlos en el corto tiempo. Y otros temas que corresponden a los sistemas de justicia. Aquí el Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo. Hay cosas en las que yo ni pregunto, porque ellos son los que están en su trabajo. Los jueces de igual manera. Nosotros anunciamos la creación de una Secretaría de Estado, ya la parte presupuestaria está resuelta. En los próximos días voy a proceder a nombrar una nueva persona en esa Secretaría que es nueva, de Derechos Humanos. Estamos en un constante trabajo con el embajador hondureño en Washington, pero también con todas nuestras embajadas, porque ese es un tema que nos interesa universalmente a todos. Y lo otro es que en lo que no vamos a estar de acuerdo es darle un enfoque de derechos humanos a la situación en Honduras, dejando por fuera el derecho de las víctimas. A mí, cuando empecé a ver los temas de las opiniones de la Oficina de Derechos Humanos en Honduras sobre el asunto de la universidad, me llamó mucho la atención. Como que si no tienen derechos también los estudiantes que quieren clase, los maestros que quieren dar su clase. Es más, creo que en el fondo los mismos muchachos del MEU sienten que están perdiendo sus clases. Y en ese sentido tenemos que entender que el sistema de derechos humanos debe proteger también a las víctimas. Eso me da paso a la otra pregunta. Yo creo que es el momento de que tanto los estudiantes que tienen tomada la universidad como los padres de familia, los estudiantes también que quieren clases y los maestros, entiendan que el daño se lo están haciendo a ellos mismos. ¿Qué cosa puede ser insuperable que no se resuelve en un diálogo? Pero sobre todo, ¿cómo no puede haber un diálogo teniendo como antecedente volver a permitir las clases? No permitir las clases es una negación a un derecho fundamental. Fui abordado por un grupo de padres de familia de San Pedro Sula y me decía, Juan Orlando, resuelva usted eso. Le digo, miren, la Constitución de la República le da la autonomía a la universidad. Si nosotros entramos ahí por uno u otro escenario, es algo que va a quedar como un antecedente. El Congreso Nacional sí ha tenido el antecedente de intervenir la universidad cuando había un caos ahí. Yo le pido a los diputados
que conversen con los sectores que están en pugna, no solo con un sector, sino con todos. Pero esto no puede seguir así ya. Sentarse y permitir las clases no significa que no se pueden arreglar las otras cosas. Los estudiantes tienen razón si la ley les da el derecho de participar como en elecciones para ser parte de las autoridades. Pero eso sí, también la ley no da derecho ya a que tengan paridad. Y luego tienen derecho entonces a ser parte de los organismos de dirección de la universidad. No se les puede negar ese derecho. También un elemento que nadie está obviando es que a finales de septiembre vencen el periodo de muchas autoridades y otros ya vencieron. No puede seguir la universidad acéfala. Sería un contrasentido a quienes quieren organizar la autoridad, las estructuras de autoridad en la universidad. Lo que sí es real, y creo para todos, aún para los que tienen la universidad tomada, es que están perdiendo clase. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. A nadie le van a decir el día de mañana en una entrevista de trabajo, ah, sí, es que usted estuvo tomado en la universidad y por eso le vamos a dispensar que no tenga el título. A nadie le van a decir. Entonces yo creo que identifiquemos en qué coincidimos. Clases y terminar el año, el periodo, sacar su título, a todo el mundo le conviene. Sentarse y luego empezar a resolver lo otro. Yo creo que vale la pena. En la medida que pidan nuestra participación para mediar en esto, estamos listos, porque es triste el tiempo que ha pasado y el perjuicio que se le pasa, que sufre la gente. Imagínense, ahí tenemos unos muchachos becados que no hayan que hacer, porque dicen que de la universidad le están quitando una beca, que era complementaria de la otra que damos nosotros, y luego me dicen los administradores del programa, y si el Tribunal de Cuentas nos repara por darle la beca a alguien que no ha estado yendo a clase. Es un tremendo problema. Y lo otro es, yo les decía, pero bueno, es cierto, no han ido a clase, pero si son gente que no tiene familia aquí, que de cualquier manera tienen que pagar cuarto, o apartamento, o casa, y comida, que bien pudieran tener en la casa, en sus padres, ¿cómo les vamos a negar eso? Imagínense en el problema que estamos. Son casi 8,000 muchachos que tenemos becados. Entonces no es justo eso. Así es de que ayúdennos, amigos de los medios, a hacer conciencia y que expresen los padres de familia, los que no reciben clase también. Porque yo no estoy en contra de la cobertura que ustedes le dan a los que andan con las capuchas ahí. Es su trabajo, ni los voy a cuestionar por eso. Pero no miro yo, perdónenme que se los diga, qué opinan los otros que ya se están por graduar y no tienen clase. ¿O es que solo los del MEU los llaman a ustedes para que los cubran? Yo no creo que sea así. Claro, son los más visibles, quizás cuando se quema una llanta o se hace un relajo, es la noticia, pero y no es noticia el sufrimiento de aquel padre de familia que se ha sacrificado para mantener a su hijo y no se va a graduar. O el muchacho que ya tenía casi lista la beca, solo estaba por graduarse y ahora no va a poder. También eso es noticia. O si no lo consideran noticia, por lo menos incide en resolver un conflicto de la sociedad hondureña. Porque miren, aquí debemos dejar atrás que los problemas se resuelven en pleito. Aquí todo el mundo tiene que respetar el derecho del otro. Y ese llega hasta donde llega el suyo. Nos ha costado llegar a este punto. No retrocedamos. Muchas gracias, jóvenes.